Entonces, ¿están viendo pantalla? Sí. Listo. Entonces, para hoy vamos a trabajar lo que es la sesión 2 de la actividad número 5 del... es sesión 3, ¿cierto? De la guía número 5, en la que se va a trabajar la ley de Hood. Entonces, para eso se pidió un caucho normal, para hacer pues un experimento. Entonces, hay que, ustedes a medida que vayan pasando las clases, por ejemplo, hoy tiene que quedar lista esta actividad, de tal manera que en la última clase, el día de la última clase de la otra semana, pues ya se tenga todo y lo puedan enviar todo hecho. Entonces, en el primer punto, entonces lo que vamos a hacer es, yo activo la cámara. Ustedes lo que van a hacer es tomar una banda de caucho, un caucho normal, como los que venden en cualquier miscelánea, y entonces lo van a cerrar. Lo van a cerrar, así como se ve en la figura. Y no sé si lo alcancen a ver ahí en cámara, el que yo tengo en mis manos. Entonces van a colocar y lo van a colocar sobre el filo de una regla y van a medir su longitud. Esa sería la longitud inicial. ¿Listo? Esa sería la longitud inicial. Entonces, no sé si, pues si ustedes vean en la que, a través de la cámara, lo que deben hacer primero es estirar el caucho. Estirar el caucho. O sea, sin estirarlo, no, sino extenderlo sin alargarlo. Y eso lo colocan sobre la regla. Entonces lo colocan sobre la regla. Y miden esa longitud. Digamos, en el caso de mi caucho, mídanlo ustedes allá también. En el caso de mi caucho, mi longitud inicial es 8,5. 8,5. Entonces, vamos a registrar eso. Entonces, ¿cuál es su valor? Entonces, en mi caso, ustedes van a anotar el de ustedes. En mi caso es 8,5 centímetros. Ese es el valor de la longitud inicial, lo que mide de acá a acá, medido con una regla. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, este material tiene un límite de elasticidad, es decir, que se puede estirar hasta cierta longitud, de modo que vuelva a alcanzar su longitud inicial. Una vez sobrepase dicho límite, el material pierde sus propiedades mecánicas y su longitud inicial empieza a ser mayor a la inicialmente tomada, o sea, en mi caso mayor al 8,5. El caucho se deforma, entonces complete la siguiente tabla sabiendo que la longitud inicial se obtuvo en la parte A. A partir de ese valor, alargue la liga de caucho tanto como se indica en cada uno de los renglones de la columna distancia de estiramiento. Luego, suelte el caucho y vuelva a medir nuevamente la longitud para comprobar que no se haya deformado, es decir, que tenga la misma longitud inicial.
en la columna se deformó, si contesta no, la longitud sigue siendo la misma. Si contesta sí, debe registrar la nueva longitud en la tercera columna, es decir, desde donde empiece a escribir una nueva longitud inicial, se entenderá que la banda de caucho perdió sus propiedades mecánicas. Entonces, bueno, ustedes me imagino que pues que tienen la guía ya, ¿no? Entonces, vamos a mirar la tabla. Entonces, ustedes yo voy a tomar una regla un poco más grande. Entonces, el primer estiramiento que hay que hacer es después de 8,5, hay que estirarlo 4 centímetros. O sea que en total el caucho quedaría estirado, ¿cuánto? 12,5, ¿cierto? 12,5. Entonces, pues vamos a hacer eso un momentico. En un momentico. Entonces vamos a mirar acá. Pues yo tengo acá una regla larga y voy a estirar ese caucho. Bueno, está hasta 8,5. Y lo voy a estirar hasta 12,5. Entonces sería ahí. Hasta ahí. Hasta 12,5. Entonces, suelto el caucho y lo vuelvo a medir. El caucho por ahora sigue midiendo lo mismo. Entonces, el caucho hasta ahora sigue midiendo lo mismo. Entonces, ustedes van a colocar acá. Entonces, el caucho volvió a medir lo mismo. Entonces, disculpen, escribo acá. No, porque el caucho no se deformó. Entonces, estas columnas por ahora no habrían que llenarlas. Entonces, ahora el caucho debe estirarlo 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces, ¿alguien nos quiere mostrar cómo está haciendo la experiencia? Entonces, ¿alguien nos quiere mostrar cómo está haciendo la... Entonces, si tengo que... ¿Están viendo mi pantalla? ¿O me están viendo a través de la cámara? A través de la cámara. Bueno, entonces, si tengo que estirar el caucho 6 centímetros, 6 centímetros, ¿cuánto entonces deberá medir en total? Entonces, 8 y 6, 14, ¿no? Entonces sería 14 y medio. 14 y medio. Entonces voy a estirar el caucho hasta 14 y medio. Entonces, hasta acá. Hasta 14 y medio.
y vuelvo y suelto el caucho y vuelvo y lo mido. Vuelvo y lo mido. Entonces, hasta ahora el caucho sigue midiendo lo mismo. Entonces sigue midiendo los 8 centímetros y medio. No se ha deformado. ¿Listo? Entonces, seguimos llenando la tabla. Entonces, seguimos llenando la tabla. Entonces acá, no. Y pues, por ahora estas columnas, la siguiente es hay que estirarlo 7, entonces 8 y 7, 15. Entonces, váyanlo haciendo allá. Entonces, tenemos que estirar hasta 15 y medio. Hasta 15 y medio del caucho. 15 y medio. ¿Listo? 15 y medio. Y volvemos a soltar el caucho y lo volvemos a medir. Entonces, quizá ustedes puedan observar acá en la mesa. Hasta 15 y medio. Y lo volvemos a medir. Entonces nos sigue midiendo lo mismo. Por ahora no se ha deformado. Entonces acá escribimos que no. Y pues esto no lo tendría que llenar si no hay deformación. La siguiente deformación sería de 8. De 8. Entonces, si vamos a mirar, sería 8 y 8. Sería 16. Entonces tendría que estirarlo hasta 16 y medio. Es 16 y medio. 8. Y ahí pues volvemos a medir la longitud inicial. Que sigue siendo la misma. No se ha deformado el caucho. ¿Listo? No se ha deformado el caucho. Entonces, volvemos. Volvemos a decir que no se ha deformado. No hay nueva longitud, por lo tanto no hay esfuerzo ni deformación. Claro que eso depende del caucho que tengamos, ¿no? Porque mi caucho pues, es diferente al que ustedes compraron, ¿no? O al que ustedes tienen. Entonces, vamos con la otra deformación es de 9. Es como la otra deformación es de 9, 8 y 9, 17. Entonces, sería hasta 17 y medio. Hasta 17 y medio que habría que
alargar el caucho. Entonces lo alargo hasta 17,5. Y pues vuelvo y mido el caucho sin estirar su longitud inicial. Sigue el caucho sin deformarse. Está midiendo lo mismo. Entonces, acá escribimos que no. Acá se borró esto. Bueno, todas habían sido aquí que no, ¿no? No, 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 no y no. Entonces nos corresponde con 10. Entonces ya con 10 me da 18. 18. Quizá si no se deforma en ninguna de estas, pues hay que pues probablemente haya que agregarle renglones a la tabla, porque pues se tiene que deformar en algún momento. ¿Listo? Entonces había que deformarlo ¿cuánto? Hay que deformarlo 10. 10. Entonces 10 más 8,5 que mide son 18,5. 18,5. Entonces lo estiro hasta 18,5. Ahí lo tengo estirado un momento, lo suelto y vuelvo y lo mido. Sí, ahí ya está midiendo un poquito más. Bueno, ahí está midiendo como un milímetro más. Está midiendo. Entonces, me imagino que ustedes lo están haciendo allá. Entonces, aquí ya está midiendo 8,6. Entonces, acá, entonces escriben, ¿se deformó? Pues sí, pero eso depende de su caucho. Entonces, la nueva longitud es 8,6 centímetros. Entonces, el esfuerzo, o sea, delta L, va a ser L, que es 8,6. 8,6 centímetros menos 8,5 centímetros. Entonces esto a la final daría 0,1 centímetro. Eso es lo que nos da el esfuerzo. El esfuerzo hasta ahora. Y la deformación, pues nos marca un
un épsilon. Épsilon es este símbolo, nos da una deformación. Y esa deformación es delta L, o sea, lo que nos dio en la columna anterior, que es 0,1 centímetro sobre L sub 0, o sea, la longitud inicial, que la longitud inicial para nosotros es 8,5 centímetros. Entonces, aquí, pues hacemos la división. 0,1 dividido 8,5. 8,5. Entonces, eso me da 0,0117. 0,0117. Listo. ¿Entendieron cómo llenar esa tabla? Sí, señor. Sí, listo. Sí, Entonces, señor. ahora hay que estirar el resorte 11 centímetros. El nuevo estiramiento es 11 centímetros. Como la longitud inicial es 8,5 más 11, me da 19,5. ¿Cierto? Entonces, 19,5. Entonces, vamos entonces a estirar eso. 19,5 hasta 19,5. Entonces, desde 0 hasta 19,5. Listo, ahí lo tengo estirado hasta 19,5. Y volvemos a medir. Volvemos a medir la longitud inicial. Entonces, ya sin estirarlo. Entonces, acá ya nos mide 8,7. Es la nueva medida, la nueva longitud inicial. La nueva longitud inicial, 8,7. Entonces, aquí progresivamente se está estirando el resorte. Entonces, acá se deformó. Entonces, sí. ¿Cuánta es la nueva longitud? 8,7. 8,7 centímetros. Entonces, el esfuerzo, entonces, delta L va a ser 8,7 centímetros menos la longitud inicial, que era 8,5. 8,5. Entonces, ese delta L finalmente entonces me da 0,2. Y acá pues seguimos haciendo el cálculo, que sería 0,2, que sería el esfuerzo, 0,2 en este caso, sobre la longitud inicial, que es 8,5. Se va a centímetros con centímetros y usted hace la división de 0,2 dividido 0,0235. 0,0235.
aquí en el resultado anterior tuve una equivocación, nadie me corrigió. Nadie me corrigió que acá es 0,0117. Acá me faltó un 0. 0,0117. Entonces son valores bastante pequeños. Entonces, en la siguiente toca estirarlo 12. 12 y 8,5, ¿cuánto va a ser? 20,5, ¿cierto? Entonces, toca pues seguir estirando eso hasta 20,5. Hasta 20,5. Y entonces pues ya pues esa cuestión pues es hacerlo sobre la regla como ustedes ya han visto. Entonces digamos hasta 20,5. Estirarlo y volver a medir la longitud inicial. Entonces ya eso ya lo pueden hacer ustedes por sí mismos. ¿Alguno quiere mostrar los materiales? ¿Cómo lo está haciendo? Porque se supone que esto es como para mostrar la experiencia, mirar cómo están haciendo el experimento o algo así. Entonces acá, pues acá está, ¿sí quién es? Johan Quiñones. ¿A usted cuánto le dio de longitud inicial, Johan? 4,9. 4,9 la longitud inicial. Sí, señor. Y entonces se le empezó a deformar más rápido, ¿cierto? Porque el caucho es más pequeño. No, señor. Desde Empecé a deformar a qué los 11 centímetros. deformación se le empezó o sea, desde qué estiramiento se le empezó a deformar. 11 centímetros. ¿Desde 11 centímetros? Sí, señor. O sea que el caucho tenía harta flexibilidad para ver si Sí, empezaba a señor. deformar de 11 centímetros siendo un caucho tan pequeño, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿Alguien más quiere mostrar lo que está haciendo? ¿O cuánto es su longitud inicial? Con toda esta participación, sí. Bueno, ¿todos entendieron cómo llenar la tabla? Sí, señor. Bueno, entonces yo asumo que todos entendieron cómo llenar la tabla. Entonces, ustedes terminan de llenar la tabla va de acuerdo al caucho que ustedes tengan. Mi caucho pues es un poco largo, entonces pues de pronto se me empezó a deformar hasta cuando se estiraba 10 centímetros, o sea, en total hasta cuando se alargaba en la regla 18,5 centímetros. Pero otros con un caucho, digamos, más corto, pueda que se deforme desde antes. ¿Listo? Entonces, el punto se dice, complete la cuarta columna, donde se halla el esfuerzo. Entonces, la cuarta columna, 1, 2, 3, 4, es el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo es la nueva longitud menos la longitud inicial, que fue lo que nosotros hicimos en el ejemplo con el que yo estaba desarrollando la guía, con el caucho que yo tengo. Entonces, que consiste en la diferencia entre las longitudes.
una vez el caucho se deforme, porque cuando el caucho no se ha deformado, pues yo no lleno nada porque no hay nada que llenar, porque me daría todo cero, ¿cierto? Por lo tanto, solamente se completará esta columna cuando se empiece a registrar una nueva longitud inicial en el caucho. Asimismo, el índice de deformación, entonces, que en este caso es epsilon, que consiste en el coeficiente entre el esfuerzo, la quinta columna, y esfuerzo del material dado, que era lo que estábamos haciendo. Esta quinta columna solamente se empezó a llenar cuando había un esfuerzo, y el esfuerzo cuando había una nueva longitud. ¿Listo? Luego dice, ahora este material tiene un límite de plasticidad, es decir, que se puede estirar hasta cierta longitud antes de que se rompa. Antes de que se rompa. Entonces, colóquese unos guantes y sobre el caucho haga una marca. Sobre el suelo, perdón. Haga una marca desde donde va a colocar y el sitio donde se rompió. Pero no se le entiende ¿Cuál nada. es Profe, suena Profe, entrecortado. escucha entrecortado. No se escucha. cortado? Sí, aló, Sí, lo que pasa Sebastián. es que acá están usando, igual ustedes pueden leer ahí, ¿cierto? La parte de... Entonces, No está la compartiendo cuestión, pantalla, ¿cuál sería? Ya. Ah, pero ustedes tienen la guía, ¿no? pero no en físico, virtual. Mire, entonces lo que estamos mirando es la parte de, dice, ahora este material tiene un nuevo límite de plasticidad. Tiene un límite de plasticidad, perdón. Es decir, que se puede estirar hasta cierta longitud antes de que se rompa. Entonces, colóquese unos guantes y sobre el suelo haga una marca. Después, desde donde va a colocar el caucho, empiece a estirar lentamente esta banda hasta que se rompa y marque aproximadamente el sitio donde ocurrió dicho evento. Luego mida la longitud desde donde empezó a colocar la banda de caucho y el sitio donde se rompió. ¿Cuál es aproximadamente la longitud de deformación que soporta dicho material? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, digamos, yo tengo esta regla. Vamos a ver si estirándola en el largo de esta regla, vamos a alcanzar a romper el caucho. Entonces, primero, pues me voy a colocar unos guantes, pues para no, bueno, como por estirar el caucho con más confianza y que no me golpee las manos. Entonces, el caucho lo voy a estirar desde cero. Entonces,
Miremos a ver hasta dónde aguanta. Uy, entonces se rompió antes de que yo no alcancé ni a medir. Venga, cogemos otro caucho. A ver hasta dónde se va a romper el caucho. Con esos guantes me enredo. Entonces la idea es estirar el caucho, pues lentamente, hasta ver hasta dónde aguanta. Entonces el caucho aproximadamente se rompe en 40 centímetros. Mi caucho. Mi caucho se rompe en 40 centímetros aproximadamente. Entonces eso es lo que nosotros vamos a colocar como límite de... ese será nuestro límite de plasticidad, ¿cierto? Mida las longitudes de donde se empezó a colocar la banda de caucho y coloque el sitio donde se rompió. ¿Cuál es aproximadamente la longitud de formación máxima que soportó dicho material? Entonces, si en total, si se rompió cuando tenía 40 centímetros, ¿ahí están viendo pantalla? Sí, señor. Entonces, si se rompió cuando tenía 40 centímetros de largo, con caucho y todo, entonces la longitud de deformación máxima, pues habría que restarle la longitud inicial del caucho. Entonces, entonces hagamos esa resta, ¿no? Entonces sería 40 centímetros menos la longitud inicial. Entonces, en nuestro caso, 40 menos 8.5 me da 31,5 centímetros. Esa será la deformación máxima que soporta el material. Esa será la deformación máxima que soporta el material. ¿Por qué? Porque ¿qué? Luego de esa longitud, el caucho se rompe, ¿cierto? Entonces, ese es el límite de plasticidad que tiene ese caucho. Límite de plasticidad que tiene ese caucho. Entonces, obviamente, pues hay que redactar las respuestas bien redactadas, porque cada quien tiene sus datos, ¿cierto? Cada quien toma sus datos y van a ser resultados diferentes, pues nadie tiene, digamos, cauchos iguales, digamos, a los que yo tengo. Luego acá hay que observar un video. Entonces, pero ya quedan 15 minutos. Entonces yo creo que el video sí lo pueden ver ustedes allá en su casa. ¿Qué deben hacer? Primero leer las preguntas. Y en este video pues sale cómo va el texto por escrito, pues si quieren lo pueden detener el video e ir copiando las respuestas, que es un video como bastante sencillo, incluso creado por unos muchachos de otro colegio. En ese video hay donde hablan de comprensión, no es comprensión, sino compresión, no comprensión. ¿Listo? Es compresión. ¿Listo? Y el tercer punto, acá es un laboratorio entonces que está desarrollado por la Universidad de Colorado. Y entonces ellos, digamos que alojan eso en una plataforma. Entonces vamos a mirar
Vamos a mirar, vamos a mirar eso en la plataforma. Entonces ellos dicen que debo ingresar a esta página. Entonces vamos a ingresar a esa página. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Gracias. Entonces, resulta que ahí nos indican que entremos a este link. Acá aparece un link que se llama Ley de Hood. Entonces, nosotros ingresamos ahí, y entonces hay que seguir las instrucciones que nos van indicando ahí. Dice, entre en la ventana de introducción. En la parte superior derecha debemos activar fuerza aplicada, fuerza restauradora, desplazamiento, posición de equilibrio y valores. Entonces miremos eso aquí. Entre en la ventana de introducción. Entonces hay que aplicar o activar fuerza aplicada, fuerza restauradora, desplazamiento, posición de equilibrio y valores. Entonces, la posición de equilibrio nos va a marcar donde está el resorte sin aplicar ninguna fuerza. Entonces, aquí la constante elástica ya viene aplicada, o sea, ya está para 200 newton. Esa si quiero la puedo cambiar. Entonces, digamos ahí tengo 300, o bueno, 300 newton o 400 newton. Entonces, esa constante elástica, si ustedes ven cuando se aumenta también el grosor del resorte. O sea que esa constante elástica tiene que ver con el grosor del resorte, pero también esa constante elástica tiene que ver con el material con el que está conformado el resorte, porque puede que sea un resorte grueso, pero que esté conformado por plástico. Entonces, es grueso, pero de nada le sirve porque como es plástico, pues él no es tan fuerte. ¿Listo? No es tan fuerte. En cambio, si es de acero, puede que sea delgadito, pero si es de un acero muy bien hecho, muy bien tratado, pues no significa mucho el grosor, pero sí es fuerte por el material que está construido. Listo. Y aquí tenemos la fuerza aplicada. Entonces vamos a observar que cuando nosotros aplicamos una fuerza a la derecha de cero es una fuerza de extensión del resorte. En cambio, cuando aplicamos una fuerza acá negativa va a ser una fuerza de compresión, que era lo que les decía del video, que es una fuerza de compresión, porque está reduciendo el tamaño del resorte. Entonces observe, la fuerza aplicada está marcada en rojo, en rojo. Entonces, cuando hago una fuerza de compresión, la fuerza de compresión, o sea, la fuerza aplicada está señalando a la izquierda. Y cuando hago una fuerza de extensión, la fuerza aplicada está aplicando a la derecha, en este caso, que es el vector rojo. Mientras que para el otro lado se genera una fuerza que se llama fuerza restauradora. Fuerza restauradora, perdón, que siempre va a ser en contra de la fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque el resorte siempre quiere volver a su longitud natural, ¿cierto? Entonces su longitud natural es aquí, cuando la fuerza aplicada es 0. Entonces aquí cuadrémoslo donde da 0. Ahí. Ahí donde la fuerza es 0, es ahí a donde quiere volver siempre. Entonces cuando yo extiendo el resorte, cuando hago una fuerza de extensión, pues en el sentido contrario hay una fuerza recuperadora que es de la misma longitud. Y cuando hago una fuerza de compresión, mire, la fuerza aplicada cambia de sentido, o sea, ya no está apuntando para la derecha, sino para la izquierda. Y en sentido contrario ahí está la fuerza restauradora. ¿Listo?
Entonces, ahora que aprendimos a manejar un poco la aplicación, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Dice, observe que en la parte inferior de la simulación puede ajustar la constante de elasticidad del resorte, que tiene como una de sus características el grosor, pero también tiene que ver con el material que lo constituye. Además, puede manipular el valor de la fuerza aplicada sobre el resorte. En este caso, la fuerza negativa es de compresión y la positiva es de extensión. Entonces, ajuste una constante elástica de 300 newtons sobre metro y mueva lentamente hasta obtener mueva lentamente sobre él entre 0 y 100 newton. Explique el comportamiento de los vectores fuerza aplicada y fuerza restauradora al llevar a cabo las instrucciones. Entonces, miremos acá. Nos dicen que pongamos una constante elástica de 300 newton. Y entonces nos dicen que lleve la fuerza lentamente de 0 a 100 newton. Entonces, lentamente de 0 a 100 newton. Observe que el vector fuerza aplicada va creciendo lentamente, pero así como va creciendo lentamente el vector fuerza aplicada, asimismo va creciendo en sentido contrario el vector fuerza restauradora. Entonces va a ser de la misma magnitud el vector fuerza restauradora, pero con sentido contrario, porque un vector de esos apunta a la derecha y el otro apunta a la izquierda. Entonces, se puede ver como una fuerza de acción y una de reacción. Una acción es la fuerza aplicada y otra, la reacción, es la fuerza restauradora que ejerce el mismo resorte. Entonces, ese comportamiento es el que tienen que describir ahí cuando desarrollen la guía. Ahora, vamos a ver la otra parte, la parte B. Dice, siguiendo en la misma ventana de introducción, al lado derecho de la pantalla, observe que aparecen dos recuadros azules. Seleccione mediante clic izquierdo del mouse el que tiene dos resortes dibujados, con el cual se duplicarán los sistemas mecánicos en la simulación. Entonces miremos. Mire, pues aquí pues podemos, si queremos, reiniciar la simulación. Aquí en el botón, este botón derecho, en la parte derecha inferior, aquí. Entonces podemos volver a aplicar aquí los parámetros y acá al botón que se refiere es este. Mire, aparecen ahora dos resortes, uno arriba y otro abajo. Cada uno va a tener su constante elástica y cada uno va a tener su fuerza aplicada. Eso es lo que nos dice ahí la guía. Entonces, dice, entonces, deje en el resorte 1, o sea, el de arriba, una constante de 100 newton sobre metro, y en el resorte 2 una constante elástica de 1000. Entonces, de 100 y de 1000. Entonces, hagamos eso. Acá una constante elástica de 100 y acá una constante elástica de 1000. Entonces, observemos que este resorte nos quedó delgado y este resorte pues nos quedó bastante grueso. Suponiendo que son del mismo material, entonces pues el de acá va a quedar muy fuerte y pues el de arriba pues débil. Bueno, ¿qué más dice? Ahora, aplique una fuerza de 80 newton en los dos resortes y explique lo que observa en los vectores que representan la fuerza aplicada
y la fuerza restauradora y el desplazamiento. Además, indique la diferencia entre los dos sistemas. Entonces, 80 en los dos, ¿no? Entonces, 80, la fuerza aplicada de 80 en los dos. Entonces, 80 acá. $80. Y acá también 80. ¿Están observando la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo, acá me crucé un poquito. Acá es 80. 80. 80. Listo, ahí quedó 80 a los dos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que ven en las dos resortes? El resorte 1, el de arriba, el resorte 2, el de abajo. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes observan? Que el primero se estira más que el 2. Sí, este se deformó más. Acá se ve el desplazamiento que es de 0,8 metros o 0,800 metros o 0,8 que es lo mismo. Y este 0,08, o sea, se estiró un poquitico mientras este se estiró mucho. ¿Eso por qué sucederá? El de Por la abajo fuerza. tiene más resistencia que el de arriba. Claro, el resorte de abajo es mucho más fuerte. Entonces, como es más fuerte, pues al aplicarle la misma fuerza, se estira más poquito. En cambio, este como es más delgadito, es más débil, entonces al ser más débil, al aplicar la misma fuerza, se va a estirar más. Observen que los vectores fuerza aplicada y fuerza restauradora van a ser los mismos arriba y abajo. O sea, van a ser el mismo largo de la flecha. El mismo largo de la flecha. Lo que pasa es pues, que estos vectores se dan antes, en el resorte 2, pues porque el resorte se estira más poquito. Entonces, en realidad, el vector fuerza aplicada y fuerza restauradora son lo mismo. Lo que cambia es el vector desplazamiento, que acá es largo, mientras que acá es corto. Y que para el lado derecho se está extendiendo el resorte y en sentido contrario aparece la fuerza restauradora, o también se le llama fuerza recuperadora del resorte. Entonces, eso es lo que tienen que describir en la guía. Entonces, creo que alcanzo a hacer lo último. Dice, continúe el trabajo en la ventana de introducción y deje el mismo valor de la constante elástica en los dos resortes. Luego, en el resorte 1 aplique una fuerza de 100 newton y en el resorte 2 una fuerza aplicada de 100, una fuerza aplicada de menos de 100 newton. Explique las diferencias en el sentido de los vectores en los dos sistemas. Entonces, lo que nos dicen es, deje la misma constante elástica. Digamos, vamos a dejar 300 newton en los dos. 300 newton sobre metro en los dos resortes. Nos dicen que en uno aplique una fuerza de 100 newton y en otro una fuerza de menos 100 newton. ¿Listo? Y entonces la pregunta es, explique las diferencias en el sentido de los vectores en los dos sistemas. Entonces nos está preguntando sentido de los vectores. Entonces miremos. Observemos que mientras en el resorte 1 la fuerza aplicada va para la derecha, es este vector rojo. Entonces acá es una fuerza de extensión. Aquí en el resorte 2, la fuerza no es de extensión, sino de compresión. Compresión, porque está reduciendo el resorte. Y acá la fuerza apunta a la izquierda. Entonces, en la parte de arriba es una fuerza de extensión, porque está alargando el resorte, lo está extendiendo.
y aquí es una fuerza de compresión y apunta a la izquierda. En el resorte 1 la fuerza de restauradora apunta a la izquierda, mientras que en el resorte 2 la fuerza restauradora apunta a la derecha. Entonces, observe cómo cuando es de extensión o de comprensión, los vectores cambian su sentido, mientras en la parte de arriba apunta, digamos, la fuerza aplicada apunta para la derecha, en el resorte 2 apunta para la izquierda, y los vectores fuerza restauradora al contrario. ¿Listo? El desplazamiento también va a ser contrario, mientras en la parte de arriba apunta a la derecha, en el resorte 2 apunta a la izquierda. Entonces, eso es lo que tienen que explicar en la solución de la guía. ¿Listo? Entonces, ya el otro punto, pues eso sí dejo que ustedes lo resuelvan. La parte D, E y F. Entonces, ustedes se meten acá en la ventana Sistemas, que es aquí abajo, acá en la parte inferior, ahí donde dice Sistemas, le da clic ahí, y ahí pues ahí trabaja y va siguiendo las instrucciones. ¿Listo? Es seguir las instrucciones y contestar las preguntas teniendo en cuenta lo que usted observa. ¿Listo? Creo que solamente se trabaja en la ventana Sistemas, porque esta parte de energía no se trabaja, solo acá en la ventana Sistemas. Y ahí termina la guía. Ahí termina la solución de la guía. Entonces, esto lo van a hacer hoy. Esto lo van a terminar de hacer hoy para que quede pues terminado esa parte. ¿Listo? Entonces, los materiales para la próxima clase no son nada, digamos, raros, es apenas el cuaderno, la regla, lápiz, esfero y regla. No es nada nuevo, lo que deben tener siempre para cada clase. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos entonces en lo posible el siguiente martes a las 8. De todas maneras, tienen que esperar que llegue la programación de las clases. ¿Listo?